El viento corría sobre las llanuras como un suspiro del tiempo, arrastrando el aroma a tierra mojada y a polvo seco, ese olor que siempre traía recuerdos que Clayton Reed deseaba enterrar para siempre. Le decían simplemente Cla, el vaquero solitario de las colinas del sur de Texas. Sentado en el porche de su rancho, con el sombrero echado hacia adelante y la mirada fija en el horizonte, parecía una estatua tallada por el sol. Sus manos, duras y marcadas por los años, sostenían una taza de café que ya se había enfriado hacía rato. El cielo, amplio e infinito, se extendía sobre su vida igual que lo había hecho desde que era joven. Pero había cambiado algo, ya no le parecía un hogar. Había pasado los años levantando cercas, cuidando ganado, reparando tejados y mirando atardeceres que siempre terminaban igual, en silencio. No tenía familia, ni esposa, ni hijos. Solo la tierra, el caballo y la rutina. En el pueblo lo respetaban. Decían que Cla era el último buen hombre de la frontera, de esos que no hablaban mucho, pero que siempre ayudaban cuando alguien lo necesitaba. Sin embargo, lo que nadie sabía era que Cla cargaba un peso invisible, un recuerdo que no lo dejaba dormir. Porque 20 años atrás, en medio del desierto, había vivido algo que lo cambió para siempre. Era un verano implacable. Cla tenía poco más de 20 años y vagaba sin rumbo, montado en un caballo cansado y con el alma más cansada aún. No buscaba nada, ni gloria ni fortuna. Solo aire y silencio. Pero el destino suele encontrar a los que huyen de él. Esa tarde vio humo en el horizonte. Una columna gris que se elevaba entre los cerros rojizos. Supo al instante que no era una fogata amistosa. Se acercó con cautela y lo que encontró lo dejó helado, un pequeño campamento apache había sido atacado. Las chozas ardían, el suelo estaba cubierto de ceniza y el silencio era tan espeso que dolía. Iba a irse, no era su pelea, pensó, pero entonces oyó un llanto. Era un sonido débil, escondido entre los restos quemados de una carreta. Cla desmontó, apartó una tabla rota y ahí la vio, una niña, de apenas 6 años, con el rostro tiznado y los ojos enormes, temblando de miedo. Tenía una herida en el brazo, y la sangre seca formaba un hilo oscuro hasta su muñeca. Cla la miró y algo dentro de él se rompió. No lo pensó 2 veces, la tomó entre sus brazos y le susurró en voz baja, con ese tono que uno usa cuando quiere que el miedo se duerma. Tranquila, pequeña, ya estás a salvo. La niña no entendía inglés, pero lo miró con una mezcla de terror y confianza. Así comenzó una travesía que Cla jamás olvidaría. Cruzó el desierto durante 2 días, evitando a los bandidos que aún rondaban por la zona. Compartió con la niña el último trozo de pan, el último trago de agua. Cuando ella tenía fiebre, le cantaba una vieja canción de vaqueros que su madre solía tararear cuando él era niño. Y cada vez que la niña despertaba, lo miraba con esos ojos oscuros, tan llenos de vida, como si su alma entera dependiera de él. Finalmente, encontró un pequeño grupo de mujeres apaches que habían sobrevivido al ataque. Les entregó a la niña sin pedir nada a cambio. Sabía que su presencia, siendo blanco, podía causar problemas. Así que se limitó a dejarla en silencio, pero antes de irse, la niña le tomó la mano con fuerza y le susurró algo en su idioma. Cla no entendió las palabras, pero nunca olvidó esa mirada. Era una mezcla de agradecimiento y algo más profundo, como una promesa. Después de aquel día, la vida siguió. Cla trabajó de peón, de cazador, de vaquero. Aprendió a arreglar cercas y a remendar el alma a base de whisky barato y atardeceres solitarios. Con el tiempo, compró su propio rancho, al pie de un arroyo donde los grillos cantaban al anochecer. Y aunque muchos años pasaron, a veces soñaba con aquella niña. En sus sueños, ella siempre sonreía bajo un cielo infinito, y él despertaba con una sensación de paz que nunca entendía del todo. Pero los años lo endurecieron. Los amigos murieron o se marcharon, los caballos envejecieron,
y los días se convirtieron en rutinas silenciosas. Hasta que un atardecer, 2 décadas después, el pasado regresó cabalgando hacia él. El sol se escondía detrás de los cerros cuando clavió una nube de polvo acercándose por el camino. No era común que alguien llegara a su rancho. La mayoría sabía que el viejo Reed no buscaba compañía. Sin embargo, la figura que se acercaba era distinta. A lo lejos, distinguió el contorno de una mujer montada a caballo. Su porte era firme, elegante, y el viento levantaba su cabello oscuro, reflejando destellos cobrizos con la luz del atardecer. Cuando llegó frente al porche, Cla se levantó lentamente. La mujer desmontó con naturalidad, como si el suelo mismo la esperara. Su mirada era profunda, serena, y había en ella una fuerza que Cla no supo describir. ¿Usted es el señor Reed? Preguntó ella con una voz suave pero firme. Sí, señora, respondió él, limpiándose el polvo del sombrero. ¿Busca algo por aquí? La mujer sonrió apenas, con una dulzura que le atravesó el pecho. Sí, lo busco a usted. Cla frunció el ceño. ¿A mí? Así es, dijo ella, mirándolo a los ojos. Tal vez no me recuerde, pero yo sí lo recuerdo, cowboy. Él parpadeó, desconcertado. No creo tener ese gusto, señorita. Ella dio un paso hacia adelante. Hace 20 años usted salvó mi vida. Mi aldea fue atacada, y usted me llevó en sus brazos a través del desierto. Yo era solo una niña, una apache. El tiempo se detuvo. La taza de café cayó de sus manos y se rompió contra el suelo. Cla la miró sin poder respirar. ¿Eras tú, la pequeña del campamento? Ella asintió. Me llamo Nayeli. Tenía 6 años entonces. El aire se volvió más liviano y pesado a la vez. El vaquero sintió como el pasado lo alcanzaba con la fuerza de un relámpago. Dios santo, murmuró, llevándose una mano al sombrero. Nunca imaginé volver a verte. Yo sí, dijo ella sonriendo. Te busqué durante años. Mi gente se mudó al norte, pero jamás olvidé tu rostro. Mi abuela me enseñó lo que significaba la palabra que te dije aquel día. Cla la observó, intrigado. ¿Qué palabra? Promesa, respondió ella con calma. Te prometí que un día te encontraría y pagaría tu bondad. Él bajó la mirada, removido por un torbellino de emociones. No tienes que pagarme nada, Nayeli. Lo hice porque era lo correcto. Ella negó despacio. Muchos vieron el humo aquel día, cowboy. Pero solo uno se acercó. Solo tú. Sus palabras se clavaron en su pecho como una verdad que no podía negar. Y entonces, Nayeli dio un paso más, sus ojos brillando con una mezcla de ternura y decisión. Por eso estoy aquí, Cla, dijo en voz baja. Vine a casarme contigo. Cla la miró como si el mundo se hubiera detenido. Las palabras de Nayeli parecían imposibles, un eco que venía desde un tiempo que él había enterrado con tanto esfuerzo. Vine a casarme contigo. Durante años había creído que su historia se había acabado en aquel desierto, pero ahí estaba ella, hecha mujer, con la misma mirada intensa de la niña que alguna vez le sostuvo la mano entre las sombras del fuego. Cla tragó saliva, tratando de encontrar la voz. Nayeli, no digas eso. No sabes lo que dices. Ella sonrió con ternura, pero sin titubear. Sí sé, Cla. He tenido 20 años para entenderlo. El vaquero se quitó el sombrero, pasó una mano por su cabello gris y bajó la vista. Soy un hombre viejo. He vivido solo toda mi vida. No tengo nada que ofrecerte más que polvo y silencio. Nayeli dio un paso hacia él. No busco riquezas, cowboy. Busco el corazón que me salvó cuando yo no tenía a nadie. Él levantó la mirada, y en ese instante, el brillo de sus ojos encontró el de ella. Había algo imposible de describir, una conexión que ni el tiempo ni el destino pudieron romper.
No entiendo por qué, susurró Cla. Yo solo hice lo que cualquier hombre hubiera hecho. Ella negó con suavidad. No, Cla. Muchos hombres miraron el humo ese día, pero solo tú tuviste el valor de acercarte. Muchos habrían pasado de largo. Tú no. Él se quedó en silencio, la voz atrapada entre el pecho y la garganta. El viento soplaba suave, levantando el polvo a su alrededor. Y por un momento, el sonido de las hojas pareció el mismo que escuchó aquel día, en el desierto, cuando la niña le tomó la mano. Prometí encontrarte, continuó Nayeli. No porque te debiera algo, sino porque tú me enseñaste lo que era la bondad. Me enseñaste que incluso entre enemigos, el corazón puede elegir la compasión. Cla apretó los labios. Fueron otros tiempos, muchacha. Yo no sabía nada de guerras ni de rencores. Solo sabía que una niña no debía morir así. Ella asintió lentamente. Por eso te busqué, Cla. No para pagar una deuda, sino para cumplir un destino. Esa noche, la invitó a quedarse en la casa. El rancho estaba viejo, pero limpio, y aunque Cla vivía solo, había una calma que parecía esperarla desde hacía tiempo. Nayeli dejó su caballo en el corral y se sentó frente a la chimenea, observando el fuego con una sonrisa leve. ¿Cuántos años tenías cuando me encontraste?, preguntó ella. 22, creo, respondió él mientras servía café. Y ni idea de lo que estaba haciendo con mi vida. Ella soltó una risa suave, musical, que llenó la habitación de algo que Cla no sabía que le faltaba. Pues hiciste algo más grande que entender tu vida, dijo ella. Me diste la mía. El vaquero se recargó en la mesa, mirándola con una mezcla de respeto y asombro. Nunca pensé que me recordarías. Nunca te olvidé, respondió ella con serenidad. En mi tribu te llamaban Tle-Ili, el hombre que corre hacia el fuego. Cla dejó la taza en la mesa. No sé si merezco ese nombre, señorita. Solo hice lo que mi conciencia me pidió. Ella lo miró con ternura. La conciencia de un hombre es lo que define su alma. Y tú tienes una buena, Claire. El silencio los envolvió. Afuera, los coyotes aullaban en la distancia, y el fuego iluminaba sus rostros con destellos dorados. Cla sentía que cada palabra de ella lo desarmaba, como si estuviera abriendo heridas que no sabía que seguían sangrando. ¿Por qué yo?, preguntó al fin, con voz quebrada. Tantos hombres hay allá afuera. Los milagros. Nayeli se levantó despacio, caminó hacia él y le puso una mano en el hombro. Porque tú fuiste mi milagro, Cla. Y no vine a buscar un hombre perfecto. Vine a buscar al hombre que me enseñó lo que es el alma. Cla sintió un nudo en la garganta. No recordaba la última vez que alguien le había hablado así. Durante 2 décadas había vivido sin mirar atrás, creyendo que su acto había quedado perdido en la arena del tiempo. Pero ahí estaba ella, como una prueba viva de que los actos de bondad nunca mueren, solo esperan el momento de regresar. Pasaron los días. Nayeli se quedó en el rancho ayudando con los animales, reparando cercas, cocinando. Cla trataba de convencerse de que su presencia era temporal, pero cada mañana, al verla caminar entre los campos, con el cabello trenzado y los rayos del sol sobre su piel, sentía que la vida comenzaba a florecer otra vez. Una tarde, mientras ordeñaban una vaca, Nayeli le preguntó: ¿por qué nunca te casaste, Cla? Él sonrió apenas, mirando el suelo. Supongo que nunca encontré a quien se quedara. ¿Y si esa persona llegó tarde?, preguntó ella con voz baja. Él la miró, y sus ojos se encontraron una vez más. Entonces me gustaría creer que el destino no llega tarde, solo espera el momento correcto. Nayeli bajó la mirada, sonriendo. El silencio entre ellos no era incómodo. Era cálido, como el fuego en una noche fría. Una semana después, fueron al pueblo. Cla necesitaba herramientas y Nayeli insistió en acompañarlo.
Cuando llegaron, la gente los observó con curiosidad. Una mujer apache caminando junto a un viejo vaquero no era una imagen común. Algunos cuchicheaban, otros los miraban con recelo. Pero Nayeli mantenía la cabeza en alto, serena y digna. Cla se sintió orgulloso de ella. En la tienda general, el dueño, un hombre canoso y amable, saludó con una sonrisa. Cla, hace años que no te veía acompañado. ¿Quién es la dama? Cla se quedó callado, mirando a Nayeli, y por primera vez no sintió miedo de responder. Es Nayeli, dijo. Una amiga muy importante. Ella lo miró de reojo, sonriendo con dulzura. Una amiga que vino de muy lejos, agregó. El tendero asintió, curioso. Pues bien, señorita Nayeli, bienvenida a nuestro pueblo. No mucha gente viene hasta estos rincones. Ella agradeció con una inclinación de cabeza. Y cuando salieron, Cla la observó. No todos aquí entienden tu presencia, advirtió con cautela. Puede que no sea fácil para ti. He vivido entre prejuicios toda mi vida, Cla, respondió ella. Pero esta vez no tengo miedo. Esta vez estoy contigo. El vaquero sintió algo que hacía mucho no sentía, orgullo. No el que se grita, sino el que nace del alma. Esa noche, el cielo estaba cubierto de estrellas. Cla y Nayeli se sentaron en el porche, mirando el horizonte. El aire olía a leña y tierra, y los grillos cantaban con ese ritmo pausado que solo existe en el campo. ¿Sabes? Dijo ella en voz baja. Mi abuela solía decir que las almas que se cruzan por destino no se separan nunca, aunque pasen vidas. ¿Y tú crees eso? Preguntó él. Sí, respondió. Porque estoy aquí. Cla se quedó mirando el fuego en la lámpara. No sé si creo en el destino, Nayeli, pero si existe, tal vez me debía una segunda oportunidad. Ella sonrió, y sus ojos reflejaron el brillo del fuego. No es el destino, cowboy, susurró. Es la promesa cumpliéndose. Esa noche, Cla soñó con el desierto otra vez. Pero ya no había fuego, ni miedo, ni sangre. Solo la niña, corriendo bajo la luna, libre, riendo entre las dunas. Y detrás de ella, una mujer con los mismos ojos, esperándolo al final del camino. Cuando despertó, supo que algo dentro de él había cambiado para siempre. La mañana amaneció tranquila, con un sol tibio y un cielo azul que parecía bendecir la tierra. Cla despertó antes que el gallo cantara. Caminó hasta el porche, con el café humeante en la mano, y vio a Nayeli en el campo, cuidando los caballos. El viento jugaba con su cabello, y el brillo del amanecer la envolvía como si el mismo cielo la abrazara. Era una imagen que lo detuvo el corazón. Había pasado tantos años viendo el amanecer, de que ya no quería volver a despertar sin verla. Más tarde, mientras arreglaban la cerca vieja cerca del arroyo, Cla se detuvo y la llamó con voz suave. Nayeli. Ella levantó la mirada, con las manos cubiertas de polvo. Sí, cowboy. Él sonrió levemente. Cuando llegaste y dijiste que venías a casarte conmigo, pensé que estabas bromeando. Nayeli se limpió las manos en el vestido, divertida. ¿Y ahora qué piensas? Cla la miró por un momento largo. Pienso que, no hay nada más en este mundo que quiera tanto como verte aquí todos los días. Ella se quedó callada, sorprendida por la sinceridad en su voz. Cla dio un paso hacia ella, quitándose el sombrero con respeto, como si se estuviera confesando ante algo sagrado. No tengo riquezas, Nayeli. No tengo juventud ni promesas vacías. Pero tengo mi palabra. Y si aún no quieres, quiero casarme contigo. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El viento se calmó, y el río corrió más despacio, como si la tierra entera escuchara. Nayeli sintió que el corazón se le llenaba de lágrimas. Sonrió con los ojos brillando y dijo: No quiero riquezas, Claire Reed.
Solo quiero amanecer contigo. Él la abrazó, y el abrazo fue tan largo que el pasado y el presente parecieron fundirse en uno solo. El pueblo entero habló del suceso cuando lo supo. Algunos murmuraban que era una locura, otros decían que era una historia de película. Pero Clay y Nayeli no escuchaban a nadie. Su amor no necesitaba explicación. El día de la boda, el rancho se llenó de vida. Los vecinos llegaron con flores, los niños corrían entre los corrales, y un viejo predicador de la zona, con una Biblia gastada, los esperaba bajo el gran roble frente a la casa. Nayeli vestía un vestido blanco sencillo, hecho a mano por una mujer del pueblo, con pequeñas flores silvestres trenzadas en su cabello. Cla, con su mejor camisa y botas recién lustradas, la esperaba al pie del árbol con el corazón latiéndole como si fuera un muchacho de nuevo. Cuando ella se acercó, el viento levantó suavemente su velo, y por un instante, clavió en su rostro a la niña que había rescatado tantos años atrás. Pero ya no era una niña asustada. Era una mujer fuerte, libre, y llena de amor. El predicador comenzó las palabras de siempre, pero Cla apenas las escuchó. Solo veía sus ojos, oscuros y profundos como la noche del desierto donde la había encontrado. Cuando llegó el momento, el viejo hombre preguntó: ¿Promete usted, Clayton Reed, cuidar, amar y honrar a esta mujer por el resto de sus días? Cla tomó las manos de Nayeli, y con una voz quebrada pero firme, respondió: Lo prometí hace 20 años, solo que no lo sabía. El predicador sonrió, y todos los presentes se quedaron en silencio, conmovidos. Luego preguntó: ¿Y tú, Nayeli, prometes amar y cuidar a este hombre por todos los amaneceres que la vida te dé? Ella lo miró con ternura. Lo prometí el día que me salvó. Solo vine a cumplirlo. Cuando el predicador los declaró marido y mujer, el viento sopló fuerte, levantando una lluvia de pétalos de flores que los cubrió a ambos. Fue como si el mismo desierto, ese que alguna vez los había separado, ahora los bendijera. Los vecinos aplaudieron, los niños gritaron de alegría, y Cla, con lágrimas en los ojos, besó a Nayeli con la suavidad de quien sabe que ese beso es una vida entera. Después, mientras todos celebraban, ella se acercó al arroyo y dejó caer una pequeña piedra blanca al agua. Cla la siguió. ¿Qué haces?, preguntó curioso. Ella sonrió. Mi abuela decía que cuando una promesa se cumple, se debe dejar un recuerdo en el río. Así, el agua la lleva lejos, y nunca se rompe. Cla se agachó junto a ella, tomó otra piedra y la lanzó también. Entonces hagámoslo juntos, dijo. Una por el pasado, y otra por el futuro. Ella lo abrazó por la cintura y apoyó la cabeza en su pecho. ¿Y el presente?, preguntó. Cla la besó en la frente. El presente eres tú, Nayeli. Pasaron los años. El rancho, antes silencioso, se llenó de risas y de canciones. Nayeli enseñó a los niños del pueblo palabras en apache, historias antiguas y canciones que hablaban de libertad y perdón. Cla, por su parte, volvió a ser el hombre fuerte de siempre, pero con una sonrisa nueva, una que no se le borraba ni con los días más duros. A veces, al caer la tarde, se sentaban en el porche con una taza de café y miraban cómo el sol se escondía detrás de las colinas. Y siempre, sin falta, Cla tomaba la mano de su esposa y le decía con voz suave: Pensé que ese día te salvé la vida, pero ahora entiendo que tú salvaste la mía. Nayeli sonreía, apoyando la cabeza en su hombro. El amor siempre encuentra su camino, cowboy, susurraba. A veces tarda, pero siempre llega. Y mientras el cielo se teñía de naranja y oro, los dos quedaban en silencio, mirando el horizonte, agradeciendo al viento, al destino, y a la promesa que los unió. Porque al final, no fueron las palabras ni los años lo que los unió. Fue la bondad de un corazón que eligió ayudar, y el amor de otro que nunca olvidó. Y bajo el cielo inmenso de Texas, entre el rumor del viento y el canto de los grillos, la promesa cumplida siguió viva, como una historia que el tiempo jamás se atrevería a borrar. Destellos fin. Destellos.
Una historia sobre la promesa que viajó 20 años para florecer en el alma de un vaquero y una mujer apache.